en su vida. Por ejemplo, hay un libro por ahí que se titula Vivir con propósito. Yo entiendo que los propósitos no son los que se hacen, o sea, usted no va a decir, bueno, yo mi propósito es hacer cualquier cosa, no. De hecho, cuando el hombre viene a la tierra, viene con un propósito en sí mismo. No es que yo voy a buscar el propósito. Podría decirse en cierta forma que ya una vez usted tiene un propósito, usted ha nacido, usted tal vez procure o procuremos conocer cuál es ese propósito en nuestra vida. Pero eso normalmente uno lo va descubriendo poco a poco. Aquí en la palabra que acabamos de leer, Eclesiastés nos dice que mejor es la buena fama que el buen perfume, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y cualquiera que lee esto dirá, bueno, pero ¿qué trata de decirlo? Yo sé que usted ha escuchado, amigo, hermano, normalmente una frase que dice que esto no es el que comienza, sino el que termina. O también frases como, ¿verdad? ¿Cómo serás recordado en el día de tu muerte? Porque obviamente después que tú mueres ya tú has labrado toda una vida. Cuando tú naces comienzas a labrar una vida, pero cuando tú mueres ya la vida queda detrás de ti. Por aquí tenemos un problema con que toda la gente cuando se muere son buenos. Podría ser lo más malo del mundo y la gente dice, tan bueno que era, o si no, él no era tan malo, pero porque a nadie le gusta hablar mal de los muertos. Sin embargo, pues cuando una gente muere y ha sabido labrar una buena vida, la gente normalmente habla bien de esa persona. Cuando no es así, hay algunos que otros que dicen que sí, pero la mayoría de la gente que lo conoció sabe que la persona no tuvo una buena vida. Es decir, que es más importante cuando tú mueres que tú tengas una buena fama que tener un buen perfume. Es decir, porque de ahí es donde la gente va a comenzar a decir quién eras tú real y efectivamente. El propósito. ¿Qué es lo que es el propósito? ¿Verdad? El propósito no es más que la razón de ser. La razón de ser de algo o de alguien. Entonces, cuando decimos el propósito de nuestra vida, es decir, que yo tengo que preguntarme, bueno, pero ¿para qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi trabajo aquí en la tierra? Porque ciertamente el hombre nace con un propósito. Hay alguna gente que dice, bueno, yo soy el fruto de un accidente entre mi papá y mi mamá. Hay otros que dicen, bueno, yo estoy vivo, yo no sé para qué. Pero lo cierto es que Dios permite la vida del hombre con un propósito especial. Pero yo quiero hablar del llamado de Dios con propósito, ¿no? Con el propósito. Sabemos que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y ahí encierra una palabra importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios nos hizo, oye, nos hizo para algo. Porque si nosotros no lo hubiésemos hecho nosotros mismos, como dicen las teorías de la evolución, muchísimas disparatadas que por ahí hay, bueno, tendría sentido vivir como le da la gana, bueno, pero realmente no es así. Hay un propósito en cada cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, del rey David. El rey David, un muchacho, antes de ser rey, ¿no?, que lo tenían por allá cuidando las ovejas del padre, nunca pensó que su vida iba a ser tan trascendental que marcaría toda una generación y la historia misma de la humanidad. David, que cuidaba las ovejas de su padre,
que tenía 6 hermanos, mucho más fuertes y tal vez mucho más grandes, más hermosos que él. Pero él tenía algo que Dios le había puesto en él. Y le voy a decir una cosa, cuando usted ha nacido para algo, Dios se encarga de poner eso y la gente lo ve. La gente ve que hay algo como usted, como que, ¿verdad? Aunque hay otros que lo menosprecian. En el caso de David, Dios había puesto un rey en Israel, al rey Saúl. Saúl no había fallado a Dios. ¿Por qué? Porque la característica de ese rey era, Dios lo llama para que reine sobre su pueblo, pues el rey Saúl reinó para sí mismo. Pues Dios lo quitó de medio y se buscó a alguien, y dice la palabra de Dios, conforme a su corazón. Una ocasión he escuchado yo a una ancianita de la iglesia decir en un mensaje que David tenía el corazón igualito al corazón de Dios. Pero no es eso lo que la Biblia enseña, obviamente, sino que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y cuando tú dices, pero conforme al corazón de Dios, un hombre que cometió asesinato, un hombre que cometió una serie de errores, que ¿cómo puede ser una persona conforme así al corazón de Dios? Pero la palabra de Dios nos enseña que el que lea también entienda. ¿A qué se refería Dios con decir conforme al corazón de Dios? El corazón, en términos hebreos para los judíos, eran los pensamientos, eran los deseos. O sea, eso estaba ligado indiscutiblemente a esto, a los deseos y a los pensamientos. De manera que podemos traducir cuando se dice que David era conforme al corazón de Dios, de que David era conforme a los deseos de Dios. O sea, es como cuando tú te buscas a alguien y dices, yo voy a buscarme a esa persona porque esa persona va a cumplir mis deseos, o sea, mis pensamientos, mis propósitos. Entonces, Dios veía en David la persona que podía cumplir los propósitos de Dios para con Israel, porque Dios tenía una tarea con el pueblo de Israel que había que cumplirla, pero se necesitaba un rey que reinara para Dios, no para sí mismo, y que reinara para el pueblo. Entonces, David fue llamado con ese propósito, pero David no solo fue llamado, David nació con ese propósito. Hay mucha gente en la vida que pasan por la historia que han nacido para hacer cosas extraordinarias y propósitos especiales, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pudiéramos citar que Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos porque su hijo era mal estudiante. Y dice, ¿cómo así? Sí, Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos gracias a que su hijo era un mal estudiante. ¿Por qué? Porque Abraham Lincoln entró a la carrera política a los 24 años, fue diputado por Illinois y eso es en Estados Unidos, perdió el escaño y se postuló como 3 veces para senador de la República y perdió. Se postuló para vicepresidente, también perdió. Se postuló como 8 veces luego y para todo perdió. Abraham Lincoln era un abogado que tenía una oficina muy pobre y tenía muchas cosas, algo en gran cantidad, y ese algo en gran cantidad eran muchas deudas que tenía. O sea, un hombre con este perfil, con ese cuadro, no era verdad que iba a ser presidente, pero Abraham Lincoln tenía una cualidad especial, que era un gran orador. Ya lo conocían en el mundo político, pero era un hombre que no reunía en ese momento las cualidades para ser presidente de los Estados Unidos. Su hijo, que estaba estudiando en otro estado,
le mandan de la universidad una carta diciendo que su hijo está reprobando todas las materias. El hijo de Abraham Lincoln. Pues Abraham Lincoln hace un viaje para ver a su hijo. En el camino lo invitan a dar una conferencia del partido al que pertenecía y dio la conferencia. Dejó a todo el mundo con la boca abierta. Ahí se sumaron otras conferencias. Cuando vino a abrir los ojos, yo era el candidato de los republicanos en ese momento. Y Abraham Lincoln gana la presidencia de los Estados Unidos porque su hijo era un mal estudiante. Porque si Abraham Lincoln se hubiese quedado en su casa, no llega a ser presidente de Estados Unidos. Pero cuando Dios tiene un propósito, a veces esas pequeñas cosas que uno ve en la vida, que a veces son contratiempos, a veces son cosas que Dios utiliza para cumplir con el propósito. En conclusión, este hombre que no tenía en ese momento, no tenía ninguna oportunidad para ser presidente de los Estados Unidos, llega de manera extraordinaria, milagrosa, a la presidencia gracias a que su hijo tenía malas notas, ¿verdad? Pero también debemos decir, porque las cosas, cuando Dios la permite, o Dios permite las cosas, son en sus propósitos. También debemos decir que Adolfo Hitler, por ejemplo, o por Adolfo Hitler murieron 50 millones de personas en 6 años, gracias a que a él lo rechazaron en la Academia de Arte de Viena, porque Adolfo Hitler lo que era un pintor frustrado que intentó entrar a lo que era esa Academia de Arte y lo rechazaron. De ahí es que se enrola en el ejército en la Primera Guerra Mundial. De ahí comienza entonces a hacer una carrera militar, donde asciende al poder a Alemania y lleva al mundo a perder 50 millones de personas durante esa guerra. Entonces, ¿qué le digo con esto? Hay gente que nacen con propósitos. Y uno dice, bueno, pero era propósito de Dios que Adolfo Hitler hiciera lo que hizo. Bueno, no vamos a decir que era la voluntad absoluta de Dios, pero Dios lo permitió. ¿Con qué propósito? Bueno, sabrá Dios. Pero lo permitió, ya que no hay una hoja que se caiga sin que Dios lo permita. Deben recordar que Dios levantó a Ciro, ¿verdad? Sí. Para hacer esto, ¿no? Para castigar al pueblo de Israel, que incluso lo llamó mi hijo, mi ungido. Entonces, cuando Dios tiene propósito con el hombre, entonces se cumplen los propósitos de Dios. Pero yo quiero hablar de lo que es el propósito santo, pero yo quiero ir a una pausa y luego vamos a volver. Sobre Matusalén hasta Noé y los años que él vivió, murió precisamente en el año del diluvio. No sabemos si fue el diluvio que se lo llevó o quién, pero fue en ese año. Usted saca la cuenta y eso es así. Entonces, lo más hermoso es cuando uno puede descubrir para qué uno vino a la tierra, el propósito. Puede ser que el propósito suyo sea educar a sus hijos, ¿verdad? Y a su vez sus hijos puedan continuar con esa educación a través de las generaciones. Pero la verdad es que hay circunstancias en la vida que Dios permite con propósito, con muchos propósitos. A veces hasta una enfermedad que Dios permite en tu vida puede ser con un propósito. Continuamos, por ejemplo, con esos ejemplos. La miopía de este presidente también de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que conocen como Teddy Roosevelt. La miopía de Teddy Roosevelt le salvó la vida en un momento. Entonces, ¿por qué le salvó la vida? Porque una vez estaba dando un discurso y lo dispararon, y cuando está en el hospital que le están extrayendo la bala,
le dice el doctor, señor presidente, gracias a su ceguera, usted hoy está vivo. Y él le dice, ¿cómo tú vas a hacer? Y él le dice, sí, ¿por qué? Porque la bala dio en el estuche de sus lentes. No se desvió la bala, porque la bala iba directo al corazón. Si no hubiese estado el estuche de sus anteojos ahí, usted hubiera sido un hombre muerto. Y dice el presidente Theodore Roosevelt, yo que pensaba que cargar con estos lentes era una desgracia, le salvó la vida, la miopía a Theodore Roosevelt. Entonces, hay a veces dificultades en la vida que nosotros creemos que son dificultades, pero a veces son situaciones que Dios permite para cumplir con el propósito o para librarnos de algunas cosas. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es andar en armonía con Dios, en comunión con Dios, para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que la gente ande por ahí sin saber para qué nació, para qué vino a este mundo. ¿Verdad? Jesús dijo que hemos sido puestos para llevar frutos. Eso nos dice, para llevar frutos. Es que nosotros, nuestra vida esté adornada de cosas positivas, de cosas buenas, que uno pueda hacer tanto por uno, su familia, y también por la gente. Entonces, una gente que viene al mundo a nada, ni tiene un hijo, ¿verdad? Ni le sirve a Dios, ni hace nada por nadie. Entonces, ¿para qué viene a la tierra? Eso viene siendo como dijo el proverbista, que un aborto es mejor que él, porque el aborto vino y se fue y no ocupó un espacio. Pero una persona que viene a la tierra y no hace nada. Entonces, allá en el Nuevo Testamento se nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a vivir. Dice, y esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. O sea, que Dios llama a la gente con un propósito. Dios manda a la gente a la tierra con un propósito. Hay algunas religiones por ahí que se dicen ser cristianas que nos enseñan eso mismo también, que Dios envía al hombre de que hacer algo especial, pero ellos no van con mucho lujo de detalle, que a veces no se va fuera de lo que es la palabra de Dios. Pero lo cierto es que uno viene con una razón de ser. ¿Cuál es? Bueno, le tocará a usted descubrirla. Póngase en la mano de Dios para que Dios le permita conocer para qué usted nació. No esté perdiendo el tiempo en cosas que muchas veces no alejan precisamente de ese propósito que Dios tiene para con nosotros. Bueno, el propósito general del hombre es que sea salvo. Está bien, pero dentro de ese propósito general hay otros propósitos particulares en la vida de cada cual. Si es el barrer la iglesia, bueno, gloria a Dios, porque su propósito en esta tierra es barrer la iglesia. Pero si también el propósito suyo es de ser un gran predicador, un gran pastor, un gran evangelista, una gran misionera o cantante, bueno, pero gloria a Dios también por eso. Lo importante es que uno descubra en su caminar para qué Dios me llamó. Me llamó para estar sentado en un banco, me llamó para vivir una vida amelia en sus caminos. No es eso realmente lo que Dios quiere para nosotros.